Nos acercamos nuevamente a cada uno de ustedes a través de las redes sociales para seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios como un aporte de la primera Iglesia Bautista de Rivas en estas circunstancias particulares que estamos experimentando con esta pandemia. En esta ocasión vamos a reflexionar siempre en el tema de ¿para qué la iglesia? La tercera parte. Y lo hemos dividido en varias partes porque es un tema bastante extenso y que se puede reflexionar por un buen tiempo, y en ese aspecto pues queremos cubrir la mayor parte de lo que tenemos contemplado para compartir con cada uno de ustedes. La base de todo esto es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante, amados hermanos, que en el Pentecostés se da un fenómeno sumamente interesante, porque la evangelización se vuelve transnacional y global también. Entonces, eso de la globalización, que por cierto es un término bastante reciente relativamente, pues queremos decirles que antes de la globalización del mercado, pues fue la globalización del mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ahí está la clave del para qué de la iglesia. Y creo que esto puede aclarar, puede ayudar a aquellas personas que todavía dudan y que dicen, bueno, pero ¿para qué la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Pero la función de la iglesia, hemos dicho y lo repetimos, ha sido, es y será ser la continuadora del reino de Dios en esta tierra, que fue inaugurado por Jesús en la sinagoga de Nazaret. Otras palabras, la misión de la iglesia debe de responder a la unción de Jesús. Esa unción de Jesús la encontramos precisamente en San Lucas, y lo vamos a revisar nuevamente porque esto es fundamental. En San Lucas capítulo 4 versículo 18, y dice de la siguiente manera, Lucas 4, 18, y la expresión es la siguiente, para que estemos muy claros de este asunto. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el plan de trabajo que presenta Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y ese es el plan de trabajo que debe desarrollar la iglesia en esta tierra. Y hemos dicho y lo seguimos diciendo, la iglesia está puesta en este mundo, que por cierto la iglesia fue fundada por Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia
debe estar en correspondencia, su misión debe estar en correspondencia con lo que Jesús hizo, con lo que Jesús nos enseñó. Entonces, la unción de Jesús por el Espíritu de Jehová es lo que le da sentido a la misión de la iglesia, el para qué de la iglesia. Pues está referida, y esto es sumamente interesante e importante, en dar respuestas concretas a las necesidades espirituales y también materiales de la gente en general. Es decir, responder a las necesidades, a las demandas. En otras palabras, la iglesia, la misión de la iglesia debe estar enfocada hacia la comunidad, hacia la gente, hacia el pueblo, permanentemente, porque así lo hizo Jesús y así lo debe hacer la iglesia también. Entonces, el carácter operativo de Jesús, es decir, cómo Jesús desarrollaba su tarea, su trabajo, con respecto a esa unción que él recibió y que, por cierto, fíjense ustedes que esta parte está en correspondencia a lo que aparece en Isaías 61, que lo puede verificar, por cierto, 1 y 2. Entonces, esta expresión y esta parte operativa del ministerio de Jesús, que se produce, como dijimos anteriormente, cuando él inauguró su reino en la sinagoga de Nazaret. Y eso se produce, se genera, se desarrolla, como lo hemos dicho en otras ocasiones, sobre los tres ejes fundamentales del ministerio de Jesús. Esos tres ejes fundamentales del ministerio de Jesús, nosotros los encontramos precisamente en San Mateo 4:23 y San Mateo 9:35, en donde dice que Jesús recorría ciudades, aldeas, villorrios y demás, enseñando, predicando y sanando. Ahí están los tres ejes fundamentales. Entonces, esto es como resultado, diríamos muy claramente, de la compasión que Jesús tuvo por aquella gente que lo seguía. Es decir, que estaban pendientes, muy pendientes de lo que él hacía. Y eso lo vemos aquí en Mateo 9:36. ¿Ve? Que Jesús, de una manera muy, pero muy clara, expresa lo siguiente: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí está precisamente el para qué de la iglesia, la misión de la iglesia, la tarea de la iglesia, y tomando en cuenta también que esos tres ejes, en alguna medida, como iglesia, lo hemos descuidado, porque hemos descuidado la parte fundamental, es decir, el primer eje. El primer eje tiene que ver con la educación, con la enseñanza. Y a veces nosotros nos dedicamos a una serie de tareas y lo menos que hacemos es enseñar, es orientar desde la palabra del Señor a todas aquellas personas que necesitan conocer más de la Biblia. Y consideramos que debemos poner más empeño. Recordemos que allá en Efesios 4:11,
que conviene leerlo para que estemos más claros del asunto. Efesios 4:11, que tiene que ver con los dones que la palabra del Señor señala en esa parte. Dice aquí lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, es decir, que un pastor debe y tiene que ser maestro. ¿Para qué? Pues para orientar, para ayudar, para aconsejar, para educar, así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Si nosotros queremos imitar a Jesús, que es nuestro modelo, que es nuestro paradigma, pues seamos maestros y hagamos esa tarea, y debemos hacerla muy bien, debemos hacerla de una manera efectiva, eficaz, como lo dice la palabra, no un neófito, dice San Pablo. No debe ser neófito, sino que debemos empaparnos de la palabra del Señor para cumplir con esa tarea que es fundamental en la iglesia de Jesucristo en esta tierra. El otro eje es la predicación. ¿Cómo vamos a predicar nosotros la palabra? Ya estábamos hablando hace algunas semanas sobre cómo debemos evangelizar y cómo debemos proclamar, llevar, presentar, propalar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo debemos hacerlo? Y tenemos que partir siempre, y esto es fundamental, partir de lo que dice la Biblia. Por eso yo les digo a algunos hermanos en la iglesia: hermanos, cuando yo diga algo que no está en correspondencia con lo que la Biblia nos dice, ustedes tienen todo el derecho de hacerme la observación, de llamarme la atención, y yo se lo voy a agradecer. Entonces, eso es algo que debe estar permanentemente presente en nosotros. Si Jesús, siendo nuestro modelo, fue siempre sensible a los males que padecía la sociedad de aquel entonces, pues la iglesia de Jesucristo tiene también que ser sensible a todos los males, a todos los problemas, a todas las dificultades y crisis que vive el mundo de hoy. Recientemente me comunicaba un hermano por ahí que dijeron en cierta iglesia que no se volviera a hablar más de la pandemia. Pero resulta que Jesús nunca hizo a un lado los problemas que padecía la sociedad de aquel entonces. Jesús nunca se mostró indiferente, frío, no, sino que Él dio respuestas a esas demandas, a esas necesidades, a esos problemas, a esas dificultades. Y aquí viene el tercer eje, que tiene que ver precisamente con la sanidad o saneamiento. Es decir, que la tercera función, por decirlo de esa manera, de la iglesia está referida a la sanidad, al saneamiento. Y esa sanidad y ese saneamiento podemos verlo en dos sentidos. Uno, espiritualmente, y otro, físicamente también. Porque a veces nos quedamos solamente con uno de ellos y olvidamos el otro. Y debemos pensar, claro, básicamente sanidad espiritual. Porque si nosotros estamos enfermos espiritualmente, pues nuestro cuerpo se descompone también. Entonces, empecemos por el principio. Por eso Jesús, cuando le llevaban ahí el caso del paralítico, lo primero que le dijo,
tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero. Tocó la parte espiritual. Y después la parte física. Es decir, que el ministerio de Jesús, que así debe ser el ministerio de la iglesia o el para qué de la iglesia, debe ser integral. Integral quiere decir completo, tanto espiritualmente como físicamente o materialmente, viendo y observando las necesidades, los problemas, las dificultades de la sociedad. Señor, invocamos una vez más tu presencia, tu nombre, porque necesitamos tu orientación. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe para que nosotros, como tu iglesia en esta tierra, podamos responder a esas demandas que nos plantea tu santa palabra. Danos siempre sabiduría para hacer la tarea de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Clamamos a ti por todas aquellas personas que padecen distintos males, para que tú te manifiestes en ellos, para que tú les sanes, les recuperes. Y también clamamos por aquellas personas que están de duelo, para que tú les des el consuelo que ellos necesitan. Señor, controla esta pandemia y controla todo aquello, Señor, que pueda hacer daño a nuestra sociedad. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, haces y harás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.